bienvenidos a esta tercera jornada de la edición número 29 ya de la muestra del cine español de Tudela. Como bien sabéis, estamos mostrando una antología del cine español del año 2022 y una de esas grandes películas que el cine español nos ha regalado en este año excepcional es Modelo 77, de un superdirector como es Alberto Rodríguez, que vuelve a Tudela, ha estado varias veces, no solo en la muestra, sino también de jurado del Festival de Cine Ópera Prima. Es un querido y ya viejo amigo. Y vuelve con este nuevo trabajo extraordinario, con José Antonio Félez, que es su productor desde el principio de su carrera. Me parece muy bonito que mantengan durante tantos años esta colaboración, esta pareja que está dando resultados tan brillantes a lo largo de todo este siglo XXI, desde el factor Pilgrim hasta ahora mismo. Y también José Antonio ha venido en varias ocasiones aquí a la muestra, también ha sido miembro del jurado, en la misma edición, por cierto, que Alberto. Y viene con otros protagonistas de Modelo 77, otro viejo amigo de Tudela, que ha venido varias veces, todavía de jurado no, y no sea porque no se lo ofrecieron, pero todos los años. Lo que pasa es que como pasaba también, ayer estuvo Emma Suárez y también pasa con ella, o sea, tenéis tanto trabajo, tenéis tantas cosas que hasta ahora no habéis podido hacer, pero ojalá algún día sea jurado. Y bueno, ya sabéis que además de ver la película Modelo 77, antes vamos a celebrar una charla alrededor de ella, y Javier Gutiérrez va a recibir el premio Castil de Tierra como reconocimiento a una trayectoria impresionante y uno de los grandes actores no solo del siglo XXI, sino en general de la historia del cine español, capaz de hacer todo tipo de personajes en todo tipo de circunstancias, de medios, radio, televisión, teatro, circo, lo que haga falta, porque su versatilidad es tan abrumadora que siempre impone la verdad a todo lo que hace y es un auténtico lujo de profesional. Así que bienvenidos a los tres y Javier, gracias por este premio. Javier, empezamos por ti, ¿no? Bueno, enhorabuena lo primero por el premio y un poco lo que decía Luis, ¿no? Bueno, creo que tenemos como un miembro más de la familia porque estás en todos los sitios, a todas horas, series, películas. ¿Cuál es el secreto de Javier Gutiérrez y qué ha sentido también para cuando le comunicaron que iba a recibir este premio de Tudela? Uy, ¿cuál es el secreto? Primero, que no hay secreto, quiero decir, hay un amor por el oficio, por la profesión, y luego yo siempre digo que es muy importante la suerte en este oficio, ¿no? Y el poder tener trabajo de una forma continuada es harto difícil. Lo contaba Antonio Latorre en la gala de los Goya, y es mucha gente que seguramente mucho público no lo sabe, pero según uno de los últimos estudios de AIGE, solo el 8% de nuestros compañeros y compañeras puede vivir de su profesión, ¿no? Eso habla a las claras de lo difícil, de lo complicado, porque esto es un oficio muy hermoso, pero también muy cruel en ese sentido, ¿no? Y que deja atrás a muchísima gente por un actor, una actriz que trabajan, y las actrices lo tienen bastante más complicado en este mundo en el que impera la imagen. A partir de los 35 son casi invisibles, y es una lástima porque yo considero que hay mejores actrices que actores en este país. Y mira que hay actores muy buenos, pero actrices hay auténticas jabatas, hay trabajos superlativos que siempre me llaman muchísimo más la atención que muchos trabajos de compañeros. Y en ese sentido, pues como te decía antes, tiene que ver mucho con la suerte, con el tesón, no conformarse, ¿no? Yo soy un actor que no solo hace cine y televisión, también produzco teatro y necesito hacer teatro. Para mí el teatro es como una gasolina que también me coloca, no es lo mismo colocarse delante de una cámara que ponerse frente a un público y subirse a un escenario, ¿no? En el que uno es dueño y señor del proceso creativo. Y en ese sentido, pues yo agradezco mucho las palabras de Luis, pero no acabo de creerme. No acabo de creer en muchas cosas, ni me creo lo bueno, lo tan bueno, ni me creo lo malo, ¿no? Cuando hay
unas críticas negativas o uno no está acertado en el trabajo. Así que yo creo que el éxito es seguir trabajando y yo muchas veces lo digo, creo que a la primera semana de rodaje o la primera semana de ensayo siempre van a acabar echándome, porque sí, porque a muchos actores nos domina el síndrome del impostor, ¿no? Y en ese sentido creo que en algún momento del proceso se van a ver las costuras y se van a dar cuenta que no es tan bueno lo que han contratado, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un buen ancla que me sujeta o me mantiene con los pies firmes en el suelo. Y este premio lo recibo con muchísima alegría. Antes no hablamos en la comida. Debo de llevar más de 20 años viniendo aquí a Tudela, de una forma u otra, disfrutando de vuestra gastronomía, disfrutando del trabajo, ya sea a través de los festivales o haciendo teatro, porque una de las primeras veces que yo vine aquí, no sé si sigue existiendo el cine este donde se hacía teatro también, que tenía un proyector arriba, un proyector muy antiguo. Sí. Gaztambide. Vendrías en la época antigua de Gaztambide. Sí, pues vine con un espectáculo animalario, una de las primeras veces que Animalario, yo creo que fue el segundo o tercer espectáculo animalario, y estoy hablando de hace 25 años por lo menos, o sea que mi relación en ese sentido con Tudela viene de lejos y siempre es un placer, y recibo este premio con muchísima alegría y muchísimo orgullo. Hablando de la versatilidad que decía Luis, yo como espectador sí que puedo confirmar que el Javier de La hija es muy distinto al de Vergüenza o Águila Roja o a Modelo 77. ¿Cómo empiezas a entrar tú en los personajes, en cada uno de los personajes? Porque de otros actores, al final, tenemos la impresión que siempre hacen el mismo papel o parecido, pero desde luego no es tu caso. Es muy distinto uno u otro. ¿Cómo trabajas en esa...? Bueno, yo siempre digo, y aquí tenemos a un maestro de la escritura, ¿no? Además de dirigir, Alberto escribe, y para mí el 50% del trabajo de un actor es el guión. Cuando hay un buen guión escrito en el que te da muchas claves. Decía Anthony Hopkins que él no tiene ningún método nada más que leer 150 veces el guión. Me parece que son demasiadas, pero yo creo que si escarbas siempre vas a encontrar datos nuevos que te van a aportar, y tú vas a aportar algo al personaje, ¿no? Para mí hay dos cuestiones fundamentales, dos herramientas a la hora de trabajar, que son la imaginación y la observación. Yo soy, en ese sentido, una persona que observa mucho, aunque esto de ser una persona popular también te coloca, ¿no?, al otro lado del espejo, y entonces pasas de observar a ser observado. Y luego es la imaginación. La imaginación me parece una herramienta poderosísima, y a eso le unes la escritura, si hay un buen guión, a la imaginación. A mí me gusta mucho imaginar cómo es el personaje, cómo se mueve, cómo se viste, cómo va a hablar, en fin, en ese sentido soy como un niño pequeño, ¿no? Y no dejo de dotar a los personajes de algo especial, si lo tienen, o por lo menos imaginarlo. Y tratar de no repetir. Indudablemente uno tiene un cuerpo, una fisicidad, y tiene una voz y tiene unos ojos, pero en la medida de lo posible intentar que no se parezcan unos personajes a otros, ¿no? Por lo menos es lo que intento. A veces llegas y a veces no llegas, como decía antes, ¿no? Unas veces estás acertado y otras veces no tanto. Alberto, ¿cómo haces para mantener la pulsión y el interés por un proyecto en el que llevas 17 años, si no me equivoco, desde 2005, y han pasado grandes proyectos y grandes películas y series por tus manos? ¿Cómo mantienes la pulsión por esa idea? Bueno, es que desde que tuvimos un poco conocimiento de que bueno, los acontecimientos que ocurrieron durante la transición en las cárceles españolas, que sería el año 2005, más o menos, nos pareció que era una historia muy interesante, que no estaba contada. Nos pareció sorprendente que no supiéramos nada de estos hechos, que no hubiera quedado constancia de ningún tipo. Y luego nos pareció también muy interesante que habíamos visto mucho de lo que era la parte política, de cómo se había movido el país, pero faltaba como la tercera pata, ¿no? Cómo se movían los jueces, las leyes, cómo se había movido todo eso. Y bueno, el resto lo ha hecho un poco al azar, porque han ido sucediéndose los años. En la cárcel Modelo, que era el sitio natural para rodar la película, en el año
2006 la visitamos y tenía población reclusa, o sea, estaba todavía en uso como prisión y nos dijeron, no, el año que viene esto ya cierra. Y estuvimos más o menos al tanto y eso se mantuvo hasta 2017, aunque la cárcel estaba ya en un estado lamentable porque era una cárcel de 1904, siguió muchísimos años más. Entonces la perspectiva de ir haciendo una película cada vez se alejaba más. Nunca llegamos a completar el guión, pero cuando surgió la posibilidad, aproximadamente en el año 2020, dijimos o la hacemos ahora o es una película que se quedará ahí ya para siempre. Y creo que la historia merecía la pena ser contada. Yo de lo que más contento estoy de esta película, de la difusión que ha tenido evidentemente, pero sobre todo de que hayamos dejado reflejada la historia de una manera u otra. Eso es lo que más contento me tiene. Javier, creo que lo bueno de trabajar con Alberto es que invierte tiempo en ensayar, ¿no? Con los actores, cosa que no suele ser muy común. Bueno, por desgracia, el tiempo es dinero, ¿no? Y cuando inviertes dinero en ensayos y los actores llegan preparados al set de rodaje el primer día sabiendo qué es lo que tienen que hacer y teniendo muchísima información, a mí una de las cosas que más me gusta de trabajar con Alberto es que te proporciona muchísimo material. Y muchas veces el actor se siente huérfano en muchos trabajos, ¿no? Y llegar a un set de rodaje, como decía antes, después de un mes de ensayos en el que diseccionas absolutamente no solo el personaje, sino todas las secuencias y haces un viaje de principio a fin de lo que le está ocurriendo al personaje y de los hechos en sí, creo que tiene un valor para los actores muy importante, ¿no? Y que luego se refleja en el resultado final de las películas. La verdad es que yo invierto, pero el que invierte en realidad esa es la realidad, o sea, podemos ensayar porque es producción, bueno, porque la producción lo permite. porque tiene en cuenta que necesitamos ese tiempo para hacer la película. Son formas de cuidar un producto, de cuidar una película. ¿Es fácil apostar por un caballo ganador como Alberto Rodríguez? Yo creo que si hay era un algún... potrillo. Pero ¿qué tardaba en ganar? Ese caballo Era un potrillo. O sea, Alberto y yo hemos trabajado juntos los últimos 22 años. O sea, desde sus comienzos, porque él había hecho cortos, y desde el Factor Pilgrim, sobre todo los largos, y después la Pestes, pues lo hemos hecho juntos. Y con Alberto, sinceramente, es muy fácil trabajar y es muy difícil trabajar, porque Alberto evidentemente tiene un nivel de exigencia que es máximo. Los resultados no se consiguen porque sí, se consiguen por lo que cada uno pone en ello, en la construcción, y él es obsesivamente exigente con cada uno de los pasos para conseguir precisamente el resultado que va. Y es el juez más duro también, el juez más duro que existe de sus películas, de sus proyectos, es el mismo. Así que no es fácil en muchos sentidos y en otros sentidos pues es, claro, con el nivel de exigencia es elevado, pues es también difícil. Pero vamos, yo creo que merece la pena, por encima de todo. Alberto y Javier, es un poco para los dos esta pregunta. Un aspecto de la película que a mí me ha interesado mucho y no sé si se ha destacado demasiado es la lucha por conseguir tus ideales o la lucha por conseguir la utopía, que al final es un poco lo que mueve a todos los que están dentro de la cárcel, ¿no? O por lo menos a los dos protagonistas. Claro, la lucha por algo utópico, por esa tabla rasa, por empezar de cero, todos, de la misma manera, todos por igual. Una cosa muy complicada, totalmente utópica, evidentemente. Vamos a borrar estos 40 años y a empezar de cero todo, desde la misma casilla de salida. Era completamente utópico, evidentemente. Sí, eso está en el fondo de la película, de una manera u otra. O sea, la reparación, la justicia social, yo creo que eso está en el fondo del modelo, entre otras de las cosas que trata la película, evidentemente es de eso. Y fue un movimiento que tuvo no solamente
presencia y predicamento entre los presos, sino también en la calle. Hubo un montón de intelectuales que firmaron el manifiesto en defensa de la amnistía total en su momento. O sea, que realmente sí que tuvo esa simpatía y que la sociedad sí que lo apoyó en un momento determinado. Pero hay que tener en cuenta que esa España que es un hervidero, que al mismo tiempo cualquier cosa es posible. El punto de fuga, el país va hacia dónde, hacia un sitio que nadie sabe cuál es. Al mismo tiempo que está todavía ese buque que se está hundiendo, que es la dictadura, ¿no? Son como las dos cosas chocando al mismo tiempo. Creo que es un momento interesantísimo, la verdad. Hablaba antes de apostar por caballo ganador. ¿Apostar por Javier es garantía de éxito como director? Es garantía de éxito, sí. Yo cuando hablabas antes de su transformación, yo en esta película sé que hay el director de un festival importante que cuando llevaba 20 minutos de película de pronto dijo: ah, pero ese es Javier Gutiérrez. Pero no se había dado cuenta de que era él. Yo creo que esa capacidad de transformación que tiene Javi me parece sorprendente, vamos. Yo el primer día que llegó y ya se maquilló y prácticamente el personaje ya estaba construido y hecho, y era maravilloso porque era otra cosa completamente distinta. No, muy fácil trabajar con él. En este caso sí es un caballo ganador, pero es que hacía falta esa rotunda profesionalidad que tiene Javier a la hora de trabajar, y yo creo que es un personaje muy sordo, pero sostiene buena parte de la película, y eso es lo importante de este trabajo. Es como un trabajo, por decirlo de alguna forma, casi en la sombra, pero que está soportando en realidad muchas de las cosas que le están ocurriendo al otro personaje, al que interpreta Miguel Herrán. Entre los tres sostienen, perdón, sí, no. Sí, es mejor que Santiago. Sí, no, hablabas antes de la construcción del personaje. Yo creo que el cine es trabajo en equipo, y los equipos de trabajo de Alberto, no sé cuántos años lleváis juntos trabajando, pero es un auténtico dream team, es una maravilla cómo trabajan y la sinergia que hay entre los diferentes apartados de los equipos de las películas de Alberto. No en vano, estos 5 Goyas, ¿no?, se los ha llevado en aspectos técnicos muy importantes para lograr cualquier película, y yo, a pesar del guión, de la rotundidad de los personajes y demás, cuando te visten, te maquillan, te caracterizan, acabas de creértelo, y es tan importante el guión, como decía antes, como en las películas de Alberto el trabajo que tienen los diferentes apartados, ¿no? Desde Fernando García a Yolanda Piña, la producción también con Manuela, en fin, o el sonido de Daniel. O sea, hay de verdad que un auténtico grupo de profesionales que engrandecen todavía más el trabajo de las películas de Alberto. No se suele dar eso porque muchas veces cuando trabajas con otros directores han cambiado completamente los equipos y es muy difícil volver a repetir en los equipos de trabajo, ¿no? Pero en el caso de Alberto todos siguen al jefe de una forma fiel. Bueno, si somos una pequeña familia, hay que decir también que vienen de lo que decíamos antes, ¿no?, de la apuesta que hizo inicialmente. Todo nos lleva José Antonio Félix. José Antonio Félix. No, es cierto, porque en realidad nosotros éramos un grupo de profesionales que estábamos trabajando en el sur de España, que no es precisamente el gran centro de producción del país, y en ese momento mucho menos, cuando nos conocimos. Entonces apostó por dejarnos hacer películas a nosotros, que no habíamos hecho ninguna prácticamente. Y bueno, creo que la confianza ha ido devolviéndosela a todo el mundo poco a poco. De un olfato extraordinario, Sí, de José Antonio. claro, sí. Claro, porque, bueno, no sé, Alex Catalán, trabajaba con Amenábar, con Medem, con Iciar Boyaín, en fin, uno de los mejores directores de fotografía de este país. Dani de Zaya, un sonidista maravilloso. Fernando, Pepe Domínguez, extraordinario, que va a hacer una superproducción con Hollywood. O sea que... Yolanda Piña, Yolanda. Manu Ocon, Sí, que... con todos. Es cierto que el equipo ha Julio ido, de la Rosa. ha ido creciendo gracias a que nos permitieron empezar, sobre todo, y que nos han mantenido unidos, nos han conservado de una manera u otra. ¿Cómo ve un productor, todo este cambio que está viendo, apostar por el cine, apostar por las plataformas, por las series? No sé si es un poco
moverse entre varias aguas a la vez. Claro, yo creo que es lo que hay que hacer ahora. Es eso precisamente, moverse entre varias aguas. Todo cambia muy deprisa, eso es, la realidad es incierta y hay que estar muy atento. Cada vez es, digamos, más difícil. Hay muchas oportunidades, pero las oportunidades son complicadas, son complejas. Y bueno, hay que, pues yo creo que compaginar, es la apuesta que hemos hecho desde Atípica, compaginar, digamos, lo que es el cine tradicional. Atípica era una productora de cine, Tesela era una productora de cine, no hacíamos otra cosa que películas, largometrajes. Y en un momento determinado, pues me pareció una oportunidad de hacer algo que consideramos que era interesante en formato de televisión con una plataforma, y hicimos La Peste y después hemos hecho otras series y yo creo que ese es el camino, por lo menos, que nosotros hemos elegido transitar, y yo estoy razonablemente satisfecho. Creo que si miramos solo el cine está en una, a pesar de que el año pasado fue, desde el punto de vista de calidad y variedad de la producción, fue un año extraordinario, un año muy bueno, porque yo creo que se nos olvidan también que años como el pasado, el 22, los hubo a principios del 2000, o sea, y hubo varios años también con películas muy variadas y excelentes. Pero creo que el cine sí está sufriendo un proceso de transformación que se aceleró también con la pandemia, que tiene que ver con todo, o sea, cómo se distribuye, cómo se consume, cómo se produce, y creo que eso va a marcar el futuro. O sea, creo que se van a seguir haciendo películas, creo que se van a hacer de otra forma, estoy convencido de que el audiovisual se va a consumir, se consume mucho más que se consumía el siglo pasado. Cada uno, la media por espectador es mucho mayor, pero se consume de otra manera. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Javier, he leído en una entrevista que decías que como que cuando empezaste a hacer televisión, pues no estaba, digamos, tan bien considerado, entre comillas, como para los actores, como ahora. Que ahora tiene otro peso y que incluso pues como que os miraban por encima del hombro cuando los que hacíais televisión. Bueno, antes a los actores que hacíamos televisión no es que nos denostase, pero sí había como una suerte de... Bueno, son actores que trabajan en televisión y casi no podías trabajar en el cine, era como otra categoría, ¿no? Las reglas del juego han cambiado, evidentemente ahora se fusiona todo, se produce casi de la misma forma. Yo he llegado a hacer cine que parecía televisión y televisión que parecía cine, con lo cual en ese sentido todo ha cambiado y todo se mezcla, ¿no? Yo tengo un espíritu muy romántico en cuanto al cine y cada vez me produce más desazón y más tristeza no rodar para cine, pero sí entiendo que, como decía José Antonio, que la forma de producir, de consumir, ha cambiado de una forma tan, no sé, tan rápidamente y por culpa de la pandemia que es imposible frenar esto, ¿no? Curiosamente, yo que hago teatro, el público acude más al teatro y tiene necesidad de ver esa experiencia en vivo, en directo, como ha vuelto a ocurrir con los conciertos, y hemos dejado escapar de alguna forma al público, ¿no? Ojalá que haciendo buen cine recuperemos a ese público que hemos perdido, aunque la sensación no es muy, en ese sentido, muy esperanzadora, porque creo que las reglas del juego, como decía antes, han venido para quedarse, o por lo menos para cambiar las que había. Javier, no sé si te llevas algo de cada personaje que interpretas. ¿Qué te llevas de Pino? En teoría un personaje como muy huraño, oscuro, que se esconde y como que le falta un revulsivo, un chispazo, ¿no? Para que vuelva un poquito a vivir. No sé si... Bueno, lo consigue gracias al personaje de Manuel, ¿no? Que le zarandea vitalmente. Me llevo muchas cosas. Primero, repetir con Alberto en una producción tan importante como es esta, ¿no? Segundo, descubrir un periodo de este país que yo no tenía ni la menor idea.
Y este oficio te permite vivir vidas diferentes, pero también vivirlas de una manera muy particular. No es lo mismo rodar en un plató que en un espacio natural como la cárcel Modelo. Yo la primera vez que entré en la cárcel Modelo tuve no sé, sensaciones muy encontradas, ¿no? Llegar a la cárcel y lo primero que ves a mano derecha, a mano izquierda es el habitáculo donde sentenciaron a Puig Antich, es algo que de entrada te coloca en otro lugar. Entrar en una celda y poder hacerse a la idea de estar privado de libertad como mi personaje ya de por vida, pues también te coloca en otro lugar, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un oficio apasionante, como decía antes, muy hermoso, porque te coloca en unos lugares que al resto de los mortales pues no suelen disfrutar de eso en el día a día, ¿no? Y Alberto, ¿tú cómo ves el futuro del cine? Uno cuando hace una película, por ejemplo, como Modelo 77, ¿ya sabe que se va a ver en las grandes pantallas o tiene dudas de que pase a verse en televisión? No, la apuesta de esta película siempre fue que fuera a los cines. Y eso que la apuesta la hicimos en plena pandemia y no sabíamos muy bien qué es lo que iba a ocurrir, pero desde que empezamos a escribir fue vamos a hacer una película para el cine. Y yo sigo rodando y pensando en una pantalla grande y pensando en que suene en una sala de cine. Esta película tiene un trabajo de sonido, creo que nunca había hecho. Tuve que escribir los diálogos hicimos las celdas de arriba, las de los lados, la de abajo, la calle y la galería. Y todo ese sonido se recreó con actores, amigos, con lo que se pudo en el estudio para cambiar las voces, así que tengo una libreta así de diálogos casi más larga que el guión, para que los que vinieran tuvieran algo que decir para ir creando las distintas situaciones de las otras celdas. No, ha sido un trabajo muy grande, pero que yo creo que merece la pena en una sala, porque todo eso en tu casa lo pierdes. La sensación cuando escuchabas la mezcla en el centro de la sala era realmente que esa cárcel, que estaba completamente vacía, estaba llena y que tú estabas metido dentro. Esa era la sensación que te daba el sonido. A veces se puede usar para cosas así, el sonido inmersivo, y es muy interesante, por ejemplo. Así que sí, yo sigo pensando en la sala, que es el sitio donde como espectador sobre todo me disfruto las películas. Creo que la sensación en casa es completamente distinta. Es curioso que habiéndose estrenado que hace más de un año, La película. la peli no, La en peli a septiembre, finales de septiembre. finales de septiembre, que yo por lo menos no sé vosotros, pero yo salgo a la calle y como se ha estrenado hace poco en Movistar, y creo que es el estreno más visto en Movistar en los últimos años, ¿no? Como que tiene una segunda vida y la gente que no ha podido verla, o que se la ha escapado, o que no la ha visto en ese momento, la disfruta en casa y la sensación es muy curiosa, pues dices, coño, ¿por qué no has ido a verla en cine? Y la ves en tu casa, ¿no? Pero bueno, por lo menos, como decía antes, las cosas del juego han cambiado y se puede ver, y la película en ese sentido tiene una segunda vida, ¿no? Que bienvenida sea, por otro lado. Pues sí, la película ha sido la película cinematográfica más vista de la plataforma de Movistar en unos cuantos años. O sea que sí, ellos están contentos porque está funcionando muy bien. Muy bien. Hombre, y en cines, en salas también fue bien, si tenemos en cuenta sobre todo las circunstancias de la exhibición cinematográfica. Nos hubiese gustado que hubiese ido más gente, pero vamos, yo creo que metimos unos cuantos cientos de miles de espectadores en las salas, así es que... Pero en un momento además donde había inflación de estrenos, porque en esa época hubo estrenos todos los fines de semana y muy potentes, o sea que me parece que está muy bien, ¿no? Sí, yo tengo estuvimos número uno, o sea que hicimos unos entre semanas muy buenos. La fiesta del cine también la hizo muy bien la película, porque estuvo también delante del tomo. Yo creo que hubo un poco de pereza, o sea, la sensación que yo tengo respecto a la peli es que hubo mucha gente que le dio pereza ver la película. Y por eso, un poco lo que contaba ahora mismo Javier, porque a mí me ha pasado lo mismo, gente que la ha descubierto en Movistar y que se sorprende, inclusive gente de nuestra profesión, gente destacada,
que la ha visto en Movistar y que se ha sorprendido. Y es gente, no voy a mencionar nombres, pero muy conocidos. ¡Ah, coño! Pero bueno, esto era modelo 37. O sea, como el gran descubrimiento. Yo creo que les ha dado pereza, no sé por qué razón, pero ha sido así. Bueno, yo lo que creo es que la pereza afecta a la inmensa mayoría de las películas, o sea, y que ya hay que celebrar la gente que vaya, si es, porque está entre las más destacadas del año, no Sí, solo sí. de premios y de todo tipo, sino de espectadores. espectadores. Sí, ha ido ahí vamos, creo que está muy cerca o igual que Alcarrás, que Sí, es una película que ha sido Sí. un fenómeno mundial, ¿no? Después del éxito en Berlín. Sí, sí, sí. Tenemos que estar contentos. Inauguró San Sebastián, en fin. Sí, sí. Transformación física, perdón, Javier, es la verdad que llama la atención de que a veces incluso cuesta reconocerte. ¿Cómo es eso de vivir en un eterno casi carnaval de caracterizaciones constantes? Bueno, no creas, no creas. Para este trabajo, como manejábamos material fotográfico de la época con personajes reales, nos sirvió de inspiración, ¿no? Esas camisas y ese físico del personaje me ayudó muchísimo. A mí me divierte mucho, por otro lado, en el mes de agosto tener 9 kilos más con esa barba quizá no sea lo más cómodo, pero luego lo que más te cuesta lo ves en pantalla y se agradece mucho. Yo por lo menos disfruto mucho. Es que es verdad que engordaste 9 kilos, pero es que le gusta comer mucho. Es verdad. Sí, me gusta. Yo creo que lo que te ha costado es volver a tu ser. Bueno, pues muchísimas gracias, José Antonio Pérez, Javier Gutiérrez. Muchas gracias. Rodríguez. Enhorabuena. Y mañana os esperamos con Rodrigo Sorgoyen y Sanipec.